El sábado santo acompañamos a la Virgen María en su soledad, contemplando la muerte de su Hijo. Los apóstoles han huido, no superaron el desconcierto y el desaliento, se dejaron dominar por la tristeza. Abandonaron a María, dejándola casi solitaria en el Calvario, con la única compañía de San Juan y de algunas santas mujeres. Por eso, recordando esta jornada, la Iglesia ha establecido que todos los sábados se dediquen al recuerdo de la Virgen. Ese es el motivo del famoso verso, mañana sábado, día de la Virgen. Para contemplar el dolor de María en la Cena de la Piedad ayudan mucho los versos de Gerardo Diego, que contempla el misterio de la piedad, del descendimiento del cuerpo inerte de Jesús, el cadáver en las manos de su madre. He aquí helados cristalinos sobre el virginal regazo, muertos ya para el abrazo, aquellos miembros divinos. Huyeron los asesinos, qué soledad sin colores. Oh madre mía, no llores, cómo lloraba María. La llaman desde aquel día la Virgen de los Dolores. La verdad es que es un verso bellísimo. Qué soledad sin colores. Solo María persevera en la esperanza. Tiene fe en que se cumplirán las promesas, en que su Hijo resucitará. Y con esa misma fe queremos acompañar el cadáver frío de Cristo. Ese cuerpo que este día no recibiremos, es el ayuno litúrgico penitencial, sirviéndonos de las palabras de San José María, también bellísimas, que están en una estación del Via Crucis, en la última estación, en esos puntos de meditación que complementan las consideraciones de cada estación, que han ayudado a muchas personas a meterse en la dura escena de la muerte de Jesús, y nosotros en nuestro diálogo con el Señor, acompañando a María, la Virgen de los Dolores, pues también queremos meternos como un personaje más, pues alguno de esos viandantes que están allí, alguno de esos curiosos, un apóstol junto a Juan para acompañar a nuestra Madre. San José María contempla a esos dos autoridades religiosas fieles a él, Nicodemo, que contemplamos en la Cuaresma, aquel hombre que había ido de noche a hablar con Jesús, a preguntarle, y al cual Jesús le había invitado al renacer, y le abría horizontes tan grandes que él lo siguió al Señor. Nicodemo y José de Arimatea, discípulos ocultos de Cristo, interceden por él desde los altos cargos que ocupan. Hablan ante Pilatos para que les conceda pues el poder disponer de aquel cadáver, de poder darle unas honras dignas. José le brinda su propio sepulcro. En la hora de la soledad, del abandono total y del desprecio, entonces dan la cara con audacia, audácter, valentía heroica. Y entonces viene lo que es una verdadera mística, una oración contemplativa, que muestra pues la espiritualidad y la santidad de San José María y nos puede servir a nosotros para este diálogo con Jesucristo. Sabemos que está vivo, que ha resucitado, pero contemplarlo muerto a causa de nuestros pecados, pues nos tiene que servir para que nos duela haberle ofendido, para formular ese propósito de nunca más, Señor, volverte a fallar, de volver a ti todas las veces que haga falta, por la contrición, por la compunción. De eso hablaba el Papa Francisco a los sacerdotes, en los actos de contrición, saber que Jesús nos perdona y ser nosotros también misericordiosos porque hemos recibido mucho de Él. Yo subiré con ellos al pie de la cruz. Te vas imaginando ahí, junto al Calvario, con ese cuerpo ahí colgante. Me apretaré al cuerpo frío, cadáver de Cristo, con el fuego de mi amor. Quizás has tenido la ocasión de ver un cadáver, se vuelve muy frío porque pues ya la sangre no circula.
ese cuerpo frío de Jesús, cadáver, apretarse a Él con el fuego de nuestro amor, con nuestro calor, con nuestro encendimiento, el calor de nuestras virtudes, el calor de nuestra lucha, el calor de nuestra contrición. Lo desclavaré, el clavo de la mano derecha, el clavo de la mano izquierda, bien pegado uno a la cruz para que no se caiga, manchándose uno de aquella sangre divina. Todo esto pues no son locuras, es una contemplación muy profunda y muy bonita. Saber que ese cuerpo está así porque yo le he ofendido, porque todos los hombres a lo largo de la historia hemos ocasionado esos ultrajes con nuestros pecados, y Él en su amor infinito y misericordioso quiso cargar con nuestros dolores para liberarnos de ellos, para alcanzarnos el perdón en el sacramento de la reconciliación, para dársenos en el sacramento de la Eucaristía. Entonces, también está esa devoción tan profunda y tan bonita, la devoción a las llagas de Cristo. El Papa comenta que todas las noches reza un Padre Nuestro por cada llaga, la mano derecha, la mano izquierda, el pie derecho, el pie izquierdo y la llaga del costado. San José María también le tenía mucha devoción a las llagas, meterse en esas llagas para sentir pues esa presencia viva de Cristo, todo lo que ha padecido por nosotros, cómo nos libera esa sangre redentora. Santa Teresa cuenta que se conmovió muchísimo cuando estaba considerando su camino, su vocación. La removió una imagen donde se veía el carpo de Jesucristo herido por el clavo, y pues la llevó a la penitencia, a la oración, al encendimiento y a terminar pues siendo la santa que fue. Lo desclavaré con mis desagravios y mortificaciones. Cuando consideramos la Virgen de los Dolores, cuando consideramos esta unión con Jesús muerto, todo lo que ha hecho por nosotros, sacamos ese propósito, desagraviar. Si hemos sido pecadores, todos lo hemos sido, decir, Señor, quiero ser penitente, quiero unirme a ti. Tú has cargado esa cruz, es el misterio del Viernes Santo, y entonces quiero yo también, Señor, ser ese cirineo, ofrecerte, como nos aprendimos en el espíritu de la obra, pues la penitencia ordinaria, cotidiana, no es tanto no comer una semana, subir de rodillas a Monserrate, cosas así, sino la penitencia de levantarse a tiempo para cumplir el horario, la penitencia de estudiar a fondo, sin distracciones, la penitencia de servir a una persona. El Papa también, cuando habla del buen samaritano, menciona la generosidad con su tiempo. Entonces, pues yo tenía planeadas estas 4 horas hacer estas cosas mías, de mi trabajo o de mi diversión, y alguien me pide un favor y me cambia los planes. Bueno, esa es una muy buena penitencia, ser otro Cristo con ellos y ofrecérselo al Señor, unirme a la cruz de Cristo. Y luego, pues también, eso está en la ascética. En estos días el obispo Barron hablaba de esto, que es muy importante a los jóvenes explicarles la importancia de la lucha ascética. San José María también, cuando estuvo por aquí en América, tiene una charla, pues una tertulia con sacerdotes, donde les habla de explicarles a los jóvenes la vida interior, el amor a la Santísima Trinidad, a la Virgen, a San José, y les habla de eso, de las virtudes, del estudio, de nuestra espiritualidad, ¿no? Pues nos santificamos luchando por cumplir nuestros deberes ordinarios. En casa, ayudar con los platos, ayudar con la cocina, ayudar con el aseo, con el orden, con también la caridad, servir a los más necesitados, cumplir nuestros deberes. Ahí nos vamos santificando y lo vamos ofreciendo, y además luchando por adquirir virtudes. Todos necesitamos prudencia, todos necesitamos justicia, todos necesitamos fortaleza, todos necesitamos templanza, y hay que, así como el deportista, pues tiene que ir entrenando para que el músculo coja fuerza y pueda subir a la montaña con cierta fluidez. Pues también en la vida espiritual hay que ir adquiriendo hábitos, y la mortificación,
que quizá no se note mucho, o se notará el ayuno, o no comer lo que nos gusta más, un poquito lo que nos gusta más, tomamos un poquito menos, o tomamos un poquito más de lo que nos gusta menos, aquel fruto, aquel condimento que nos atrae, y se lo ofrecemos a Dios como mortificación, y vamos educando el cuerpo, y sabemos trabajar cansados, y sabemos ofrecer la sed, y sabemos ofrecer el hambre, y sin hacer malas caras ni aspavientos, para servir a Dios, para desclavar a Jesús con nuestros desagravios y nuestras mortificaciones. Yo subiré con ellos, con José y con Nicodemo, al pie de la cruz. Me apretaré al cuerpo frío, cadáver de Cristo, con el fuego de mi amor. Lo desclavaré con mis desagravios y mortificaciones. Lo envolveré con el lienzo nuevo de mi vida limpia. Sabemos que Jesús, que lo veíamos en el altar desnudo, pues sufre todas esas humillaciones. Ahora lo queremos cubrir, envolverlo con el lienzo nuevo de la vida limpia, ese lienzo blanco. El sacerdote, cuando se reviste con el alba, así se llama, alba es blancura, dice, de alba me domine, ¿no? Límpiame, Señor, ¿no? Déjame blanco como la nieve. Límpiame, Señor. ¿Me limpias? Dice el Apocalipsis, y en la oración se menciona, con la sangre del Cordero. Pues en la medida en que me una a la mortificación de Jesús, en la medida en que me una a la comunión de Cristo con su cuerpo y con su sangre, esa sangre me purifica. Y entonces, por eso decíamos, desagravios y mortificaciones que me ayuden a luchar, a crecer en la virtud concretamente de la templanza, de la mortificación, para que cuando el demonio me ataque en la sensibilidad, en la sensualidad, en la impureza, pues ahora estoy sacando este propósito, Señor, que no se me olvide, que quiero envolverte con el lienzo nuevo de mi vida limpia. Todos sabemos dónde nos talla el zapato, cuáles son esas tentaciones que el diablo conoce, que son nuestros puntos débiles, cuáles son esos momentos en que damos el paso de estar fuertes y unidos a Dios a caer ahí en la debacle. Bueno, ¿cómo lograr, y es el propósito, que la lucha esté antes, ¿no? Mantener la lucha lejos de los muros capitales de la fortaleza, allá en la levantada, allá en la tragedia de la mantequilla, en la sal, en el azúcar, en la puntualidad, allá es donde irá el diablo. Pero si la pongo aquí, en el corazón, en la limpieza, en la castidad, pues será flaco para el combate, caeremos con mucha facilidad. En este momento piénsalo, ¿en qué momento tengo que vivir? ¿En qué berenjenal no debo entrar para no enredarme y no fallarle al Señor, no ofenderlo más? Lo envolveré con el lienzo nuevo de mi vida limpia y lo enterraré, pues ya no en ese sepulcro de José de Arimatea, sino en mi pecho, de roca viva. Imagínate poner a ese Jesús que ha dado su vida por mí en mi pecho de roca viva, con amor, esa correspondencia a tu amor, Señor. Tú que me has dicho, amigo, vosotros sois mis amigos. Ya no os llamo siervos, sino amigos. Porque un amigo, la amistad más grande es dar la vida por el amigo. Y tú la has dado por mí, Señor. Quiero que seas mi mejor amigo. Quiero ser buen amigo tuyo. No voy a decir que tu mejor amigo porque sé que no lo logro, pero sí ser buen amigo tuyo. Enterrarte en mi pecho de roca viva, de donde nadie me lo podrá arrancar. Que nunca más te deje salir de mi vida con el pecado. Y ahí, Señor, en ese pecho de roca viva, descansad. Cuando todo el mundo os abandone y desprecie, serviam. Te serviré, Señor. Bueno, podemos pronunciar estas palabras tan bonitas que nos sirven tanto para nuestra oración personal. Seguramente tú, en tu intimidad personal, en tu oración con Él, pues le habrás dicho cosas más encendidas o propósitos más concretos, cada uno lo que Dios le pide, lo que sabe que le hace falta. Podemos pronunciar estas palabras porque contamos con la intercesión de la Virgen. La Iglesia enseña que María es Madre nuestra, entre otros motivos, principalmente porque el mismo Jesucristo nos la entregó en la cruz, como narra San Juan que sucedió justo antes de que muriera nuestro Señor.
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, la tía María, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella el discípulo al que amaba, esa es una categoría muy típica del evangelista San Juan, poner personajes que representan una colectividad. En este caso es él mismo, que llama así, el discípulo al que él amaba, que somos todos nosotros. Tú y yo somos ese discípulo al que él amaba. Entonces Jesús ve a María y nos ve a nosotros a su lado. Y dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Que este rato de oración nos sirva hoy que estamos contemplando a María de los Dolores. Madre mía, no estás sola. Soy tu hijo. Quiero ser un buen hijo tuyo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. A ella le encarga cuidarnos y a nosotros nos encarga cuidarla. Y desde aquella hora, concluye San Juan, el discípulo la recibió como algo propio. La contó entre sus cosas. La asumió custodiarla. Bueno, pues ahora nosotros también. De María nunca diremos suficiente, nunca seremos suficientemente marianos. Pero la clave para nuestra vida espiritual, ahora que está saliendo esta impostación de la meditación como una especie de recomienzo y de adquirir herramientas para nuestra lucha ascética, fundamental, el amor a María. José María tiene algunos consejos así certeros, ¿no?, para la vida espiritual. Y uno que a mí personalmente me ha servido mucho es: si quieres ser fiel, y eso es lo más importante en la vida espiritual, ser fiel. Pase lo que pase, ser fiel. Que en el último momento diga: ¿me amas? Y uno diga: sí, Señor. Tú lo sabes todo, conoces mis miserias, pero sabes que te amo. Y que nos diga: entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo hacer para lograr esa esperanza que estamos en este momento renovando? Si quieres ser fiel, palabra de santo, si quieres ser fiel, sé muy mariano. Ama a María. Ahí tienes a tu madre, dice Jesucristo. Si se mira con detalle el Evangelio de Juan, que es donde aparece la escena, vemos que no se menciona el nombre del apóstol, sino que se le llama el discípulo al que Jesús amaba. Un recurso frecuente en este libro hace referencia a personajes que representan una clase entera, como la samaritana, que son todos los lejanos al pueblo judío, o Nicodemo, que son todos los que buscan al Señor a oscuras de noche. El discípulo al que Jesús amaba es un estereotipo de todos los que son amigos fieles de Jesucristo. Tú y yo queremos ser. Otro detalle de esta escena que relata los últimos momentos de la vida mortal de Jesús es que se relaciona con el primer milagro, que es ¿cuál? El de Caná, muy bien. En ambas situaciones Jesús llama a la Virgen diciéndole simplemente guiné, porque esto está escrito en griego, que como ustedes muy bien saben traduce mujer, de ahí viene ginecólogo. Y no le dice madre, sino mujer. Orígenes explica que cuando Jesús dijo a su madre: ahí tienes a tu hijo, y no ahí tienes a este hombre que también es tu hijo, es como si le dijera: ahí tienes a Jesús, al que tú has engendrado. Lo de guiné mujer, esto lo explicaba Benedicto XVI, muy bonito, es que remonta al Antiguo Testamento, al pecado original, cuando Adán y Eva la embarraron y dañaron todo el sueño de Jesús, todo el del Padre, todo el designio para nosotros. Son expulsados del paraíso, el demonio, Adán y Eva. Y en el momento de la expulsión, Dios habla con la serpiente y le dice: pongo enemistad entre ti y la mujer. Una mujer misteriosa, se llama el protoevangelio, el primer evangelio. Hay una mujer que vendrá y vencerá a esa serpiente. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Ella, y ahí hay un dato de discusión entre los exégetas: ¿quién es esa ella, la descendencia o la mujer? Ella te aplastará la cabeza mientras tú le insidiarás el calcañar. Intentarás morderle ahí el tobillo mientras ella te aplasta la cabeza. En realidad parece que lo más certero es que la que le aplastará la cabeza es la descendencia, pues es decir, el Mesías. Entonces, pero las representaciones generalmente pictóricas muestran el pie de María pisándole la cabeza a la serpiente, la valvanera, por ejemplo.
Porque lo explica Juan Pablo II muy bonito, pues, ella lo hace con el poder de ser la madre de Jesús. Esa mujer misteriosa, esa Guiné, es aquella a la que Jesús le dice, mujer, en Caná, mujer. La primera palabra de Jesús a María en San Juan es mujer. San Juan, que hay que entenderlo completo, está como reescribiendo la escritura. Porque el Génesis comienza diciendo, al principio todo era caos y oscuridad. Y Juan dice, no, al principio era el verbo y el verbo era Dios. Como diciendo, no, habría que escribirlo mejor, ¿no? O se escribe de esta manera, al principio era el verbo. Entonces igual, como estamos en ese contexto de un Génesis mejor escrito, está diciendo, esa mujer del protoevangelio es esta mujer, mujer que nos bate y a mí. La primera palabra que Jesús le dirige, mujer, Guiné. Y la última, en la cruz, mujer. ¿Y qué le dice a esa mujer? ¿Qué es lo último que le dice? Ahí tienes a tu hijo, ahí nos tienes a nosotros como hijos tuyos. María es nuestra madre. En ella se cumplen las promesas de Isaías. En el capítulo 30, ella es la aurora matutina, que nos anuncia el sol divino, que es Jesús encarnado. La profecía dice, la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor como la luz de 7 días. María es esa luna. Ella nos entregó en Belén, llamado la casa del pan, a Jesús eucarístico, y así se cumple la profecía. El grano cosechado en el campo será abundante y suculento. San José María unía íntimamente estas dos realidades hasta titular una homilía, Madre de Dios, Madre nuestra, en la que podemos leer, mirad, para nuestra Madre Santa María jamás dejamos de ser pequeños, porque ella nos abre el camino hacia el reino de los cielos que será dado a los que se hacen como niños. Estos días hemos visto niños ahí en la vereda, en las ceremonias, llorando, haciendo aspavientos, alguno enfermito, pues con su síndrome de Down, hablando y hablando. Ayer le dije, oye, no hables tanto, y estuvo calladito. Pero bueno, uno ve que ante Dios esos son los seres amados, ¿no? Uno no se pone bravo porque los niños lloren en una misa o porque uno diga ahí cualquier cosa, porque de las palabras de los niños pues salen alabanzas para Dios. Y al contrario, no es que uno no se enoje, sino que uno dice, Señor, qué bueno ser como un niño de estos, ¿no? Así como algún santo diría, qué bueno ser como ese perro que está ahí a tus pies todo el día, pues alabándote, ¿no? Pues bueno, pero ser un niño que con ingenuidad, con inocencia, un niño en brazos de su madre que se sabe el sitio más seguro del universo. Pues María, para ella jamás dejamos de ser pequeños, porque ella nos abre el camino hacia el reino de los cielos que será dado a los que se hacen niños. De Nuestra Señora no debemos apartarnos nunca. Si ese es el gran propósito de esta actividad y de este rato de oración, ganamos el año. ¿Cómo la honraremos? Tratándola, hablándole, manifestándole nuestro cariño, ponderando en nuestro corazón las escenas de su vida en la tierra. Ahora estamos ponderando pues las escenas más dolorosas, la muerte de su hijo. Contándole nuestras luchas, nuestros éxitos, ofreciéndole los triunfos y nuestros fracasos, pidiéndole ayuda una y otra vez en nuestras batallas. Descubrimos así, como si las recitáramos por vez primera, el sentido de las oraciones marianas que se han rezado siempre en la iglesia. María es nuestra madre porque Jesús nos la entregó en la cruz antes de morir. Podemos hacer un poquito de examen. ¿Cómo la honramos? ¿Cómo la tratamos? ¿Cómo le manifestamos nuestro cariño? ¿Cómo ponderamos en nuestro corazón las escenas de su vida en la tierra mientras rezamos el rosario? Un buen propósito es ese, pues el rosario cada día, aprovechando un desplazamiento, y si estamos en casa, pues esos 20 minuticos de considerar las escenas de la vida de Jesús, porque el rosario es ante todo cristológico, contemplar las escenas de la vida de Cristo con los ojos de María, como decía San Juan Pablo II. Incluso hasta desde ese punto de vista, así como dijéramos técnico de la cámara, ¿no? Con los ojos de María. ¿Cómo contemplaría María a Jesús desde abajo? ¿Cómo lo contemplaría muerto ahí en sus brazos? También en nuestra oración personal, como hemos hecho en este rato, cada cuánto tiempo le contamos nuestras luchas, nuestros éxitos, nuestros fracasos. San José María recomendaba
un detalle pequeño y muy bonito, evocar la primera vez que acudimos a la Santísima Virgen con conciencia de estar rezando y dirigiéndonos a ella. Cuando éramos pequeñitos, en aquella casa en tal barrio, o en aquella iglesia, en aquella imagen que nos marcó, o donde la abuela, una imagen, me sirve pensar eso, ¿cuál fue esa imagen primera que más me impactó? Quizá en el sitio donde estudiaba, que en el mes de mayo le llevábamos flores, o en aquella iglesia que teníamos en aquel tiempo, aquella imagen de María, pues acudíamos con más frecuencia, o la Virgen del Carmen, que es tan frecuente en nuestra sociedad. Aconsejaba también besar la frente de la imagen de la Virgen. Todos tenemos una imagen de la Virgen en la habitación, en la billetera o en el computador. Puede ser también un propósito, en lugar de tener el equipo de fútbol o el universo, tal, pues tener una imagen de María. Y besarla en la frente y decirle con piedad de hijo, ven conmigo, ir con ella. Es un buen momento ahora que consideramos su perseverancia al pie de la cruz para renovar el trato con nuestra Madre María, para recitar esas oraciones marianas, el bendita sea tu pureza. Pues que el diablo viene con una tentación de impureza, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Queda destruida cualquier tentación, ¿verdad? Sale corriendo el diablo. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de filial afectos consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro. Bueno, pues eso mientras nos arreglamos, mientras vamos camino a la oración, mientras vamos camino a la Eucaristía, en lugar de estar, pues no sé, oyendo reggaetón, pues está uno pidiéndole a la Virgen, teniéndola en su corazón. El acordaos, es muy fuerte una oración que dice, acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia, haya sido abandonado de vos. Animado por esta confianza, a vos también acudo. Muchas veces al día, con el mismo cariño con que la rezábamos cuando éramos más jóvenes o cuando éramos niños. Hace tiempo leí una consideración de San José María breve, pero llena de sentido sobrenatural, hablando del Ave María. Mientras uno reza el rosario, el Ave María tiene aroma de ángel. Ayer alguno decía que aquí el monumento, pues con esas orquídeas y esas flores, esto aquí encerrado adquirió un aroma bellísimo, un aroma floral. Bueno, ¿cómo era el aroma de ángel? Pues rezar esa Ave María como la rezaría el arcángel. Es una manera de imaginársela, ¿no? ¿Qué tal si intentamos recitar esas palabras con la devoción y amor con que lo hizo San Gabriel? Nos sirven para valorar ese parón del mediodía, por ejemplo en el Ángelus, que meditamos la encarnación de Jesús y sobre todo el rezo cotidiano del Santo Rosario, ojalá en familia. Recordamos ahora el cariño de San Juan Pablo II por esta oración que le llevó a dedicar todo un año al Rosario y a escribir esa carta, el Rosario a la Virgen María, en la que decía, recordar a Cristo con María, para comprender a Cristo desde María, para configurarse a Cristo con María, para rogar a Cristo con María y para anunciar a Cristo con María. Y al final de ese documento exhortaba, pienso en todos ustedes, hermanos y hermanas de toda condición, en ustedes familias cristianas, en ustedes enfermos y ancianos, en ustedes jóvenes, tomen con confianza entre las manos el rosario, descubriéndolo de nuevo a la luz de la Escritura, en armonía con la liturgia y en el contexto de la vida cotidiana. Y acudir a María en todas las dificultades. Hijos míos, decía San José María en una carta, cuando estéis tristes y cuando estéis alegres, cuando vuestras miserias sean más o menos aparentes y cuando os pesen más, acudid siempre a María, porque ella jamás nos abandonará en este camino de servicio a su Hijo Jesús en medio del mundo. En estos días hablaba con ustedes, algunos preguntaban sobre el tema del demonio y tal, y salió el tema de este exorcista que ya murió, Gabriele Amorth, y entonces que escribió por ahí, ¿quién soy yo para luchar contra el príncipe de las tinieblas? No soy nadie, pero Dios lo es todo. Al diablo no se le combate con las propias fuerzas, sino con las del cielo.
Y entonces subrayaba este padre Amort cómo le había ayudado su especial devoción mariana. Un día me encuentro exorcizando un poseído. A través de su voz es Satanás quien me habla. Me escupe insultos, blasfemias, acusaciones y amenazas. Pero en cierto momento me dice: cura, vete, déjame en paz. Vete tú, le respondo. Por favor, cura, vete. No puedo hacer nada contra ti. Y entonces este cura le responde: dime, en el nombre de Cristo, ¿por qué no puedes hacer nada contra mí? Y el diablo afirma: porque estás demasiado protegido por tu señora. Tu señora te rodea con su manto y yo no puedo alcanzarte. Pues qué bueno que se pueda decir eso. Estamos demasiado protegidos por nuestra señora, rodeados con su manto. Y si decíamos que éramos niños pequeños, pues nos arropamos con ese manto en el brazo izquierdo de María y ella en su brazo derecho tiene al niño Jesús y ahí estamos juntos, hermanos de Jesús, hijos de María. Concluyamos con unas palabras de San José María. Santa María, estrella del mar, condúcenos tú. Clama así con resedumbre, porque no hay tempestad que pueda hacer naufragar el corazón dulcísimo de la Virgen. Cuando veas venir la tempestad, si te metes en ese refugio firme que es María, no hay peligro de zozobra o de hundimiento, así decía en Forja. Y en un texto que escribió para la Virgen del Pilar concluía: Dios quiere conceder a los hombres su gracia y quiere darla a través de María. Ella es la seguridad, ella es la esperanza, ella es la madre del amor hermoso, ella es el principio y el asiento de la sabiduría. Y ella, la Virgen Madre, medianera de todas las gracias, es la que nos llevará de la mano hasta su Hijo Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.